Un saludo para todos. Vamos a exponer el tema sobre la biodiversidad y manejo de plagas en agrosistemas en la materia de estudios sociales sobre soberanía alimentaria. El equipo está conformado por Emmanuel Vallenilla y Jesús Trujillo. Debemos decir que la agroecología propone un modelo agrario alternativo, ecológico, que genere esquemas de desarrollo sustentable, utilizando como elemento central el conocimiento local, integralidad, armonía, equilibrio, autonomía de gestión y control, minimización de externalidades negativas en la actividad agroproductiva, mantenimiento y potenciación de circuitos cortos, conocimiento vinculado a sistemas tradicionales, manejo de agroecosistemas, pluractividad, selectividad y complementariedad. En este enfoque agroecológico, para mejorar los sistemas agrícolas pequeños en el trópico, debemos asegurar que los sistemas y tecnologías que promueven sean apropiados para las condiciones ambientales y socioeconómicas específicas de los pequeños productores, sin incrementar su dependencia de insumos externos. Los proyectos de desarrollo agroecológico deberán incorporar elementos del conocimiento agrícola tradicional y la ciencia agrícola moderna, incluyendo sistemas que conserven los recursos y a la vez sean muy productivos, tales como los policultivos, la agroforestería y los sistemas que integran cultivos y animales. Resulta ecológicamente inútil promover monocultivos mecanizados en áreas con una biota compleja, donde las plagas abundan durante todo el año y la lixiviación de nutrientes es un obstáculo considerable. En estos momentos es más ventajoso imitar los ciclos naturales en lugar de tratar de imponer ecosistemas simplificados en áreas donde son naturalmente complejos. En la agroecología evalúa desde la perspectiva ecológica y social la eficiencia de la producción rural, donde el análisis comparativo es una meta obligada de este campo del conocimiento. Así, la investigación agroecológica estudia a un amplio rango de productores rurales, desde los pueblos tradicionales más aislados o comunidades rurales integradas al mercado, hasta los modernos agricultores que practican una agricultura industrializada y con una orientación muy mercantil. Es importante en la agroecología la validación ecológica de sistemas de producción. El significado práctico de la investigación agroecológica llega a ser la producción de modelos productivos de utilidad en la implementación de un desarrollo rural sustentable. La sustentabilidad hace referencia a la capacidad de mantener la producción en el tiempo. Ahora vamos a hablar de la biodiversidad y el manejo de plagas en agroecología. Se determina en mantener o incrementar la biodiversidad natural como el hecho de proporcionar una gran variedad de servicios ecológicos. En ecosistemas naturales, la cubierta vegetativa de un bosque o pradera previene la erosión del suelo, regula el ciclo del agua controlando inundaciones, reforzando la infiltración y reduciendo el escurrimiento del agua. En sistemas agrícolas, la biodiversidad cumple funciones que van más allá de la producción de alimentos, fibra, combustible e ingresos. Algunas de estas incluyen el reciclaje de nutrientes, el control del microclima local, la regulación de los procesos hidrológicos locales, biodiversidad y manejo de plagas, abundancia de organismos indeseables y la detoxificación de residuos químicos nocivos. Estos procesos de renovación y servicios del ecosistema, cuando estos servicios naturales se pierden por la simplificación biológica, los costos económicos y medioambientales pueden ser significativos. La inestabilidad de los agroecosistemas se pone de manifiesto a través del empeoramiento de los problemas de insectos, plagas ligados a la expansión de monocultivos a expensas de la vegetación natural, disminuyendo la diversidad del hábitat local. Todas las especies de plantas, animales y microorganismos que existen e interactúan recíprocamente dentro del único sistema. En todos los agroecosistemas, los polinizadores, los enemigos naturales, las lombrices de tierra y los microorganismos del suelo son componentes claves de la biodiversidad y juegan papeles ecológicos importantes al mediar procesos como introgresión genética, control natural, reciclaje de nutrientes y descomposición.
El tipo y la abundancia de biodiversidad se definirán de acuerdo con el agroecosistema, según la edad, diversidad, estructura y manejo. En general, el nivel de biodiversidad de insectos en agroecosistemas depende de 4 características principales. La primera, la diversidad de vegetación dentro y alrededor del agroecosistema. Y por eso hay que tener en cuenta esa diversidad de vegetación y qué función cumple dentro del agroecosistema. De segundo, la durabilidad del cultivo dentro del agroecosistema. Dependiendo la durabilidad del cultivo, es donde podemos nosotros innovar en cuanto a prácticas de control integrado de plagas o de insectos plagas, porque cada cultivo tiene diferentes tipos de plagas o plagas específicas que lo atacan, que podemos nosotros mediante esa durabilidad poner en práctica algunas liberaciones de algunos controladores biológicos que hacen el trabajo y aportan al equilibrio ecológico del agroecosistema. Es por ello que dentro del manejo agroecológico no se habla de la erradicación o la eliminación de una plaga, se debe hablar de un control biológico de esa plaga. La intensidad del manejo, el aislamiento del agroecosistema de la vegetación natural, en general un agroecosistema que es más diverso, más permanente y que se maneja con pocos insumos, ejemplo, sistemas tradicionales de policultivos y agrosilvopastoriles, tiene la ventaja de poseer procesos ecológicos asociados a la amplia biodiversidad del sistema. Esto no sucede en sistemas simplificados de alto consumo, como los monocultivos o la agricultura convencional. Aquí podemos ver un esquema de los componentes de un agroecosistema. Están los insectos polinizadores, los insectos depredadores y parásitos, herbívoros, vegetación adicional al cultivo, las lombrices, la mesofauna, la microfauna del suelo, que es otro componente importante, los microorganismos que habitan en el suelo. Cuando se habla de la alopatía, es la influencia directa de un compuesto químico liberado por una planta sobre el desarrollo y crecimiento de otra planta, que inhibe el crecimiento de otras plantas. Estructuras del suelo, ciclaje de nutrientes, eso viene dado por las propiedades coloidales del suelo, descomposición, predación y ciclaje de los nutrientes, el ciclaje de los nutrientes y la supresión de enfermedades. Eso todo viene aportando, esos factores aportan a la biodiversidad y al equilibrio. Aquí en esta lámina podemos ver los insectos benéficos que se dividen en 4 funciones, que son los polinizadores, los parasitoides, los descomponedores y los depredadores. Los polinizadores contribuyen a aumentar la productividad de los cultivos y favorecer el intercambio de polen entre las especies vegetales. Los parasitoides cumplen parte de su ciclo en la vida dentro de otros insectos hasta causarle la muerte. Los descomponedores son los encargados de degradar la materia orgánica. Los depredadores se alimentan de otros insectos causándole la muerte rápidamente. En un manejo ecológico de plagas, lo central es el diseño del agroecosistema, la relación con el entorno, el arreglo de sus diferentes componentes y espacios y las prácticas que se desarrollan marcan en buena medida la respuesta de nuestra unidad productiva ante los fitófagos, reduciendo la posibilidad de que se conviertan en plagas. En un sistema equilibrado, el cómo se maneja la biodiversidad, la fertilidad natural del suelo, los microclimas y otros de sus componentes deben reducir drásticamente el problema potencial de plagas, pero presencia de fitófagos siempre habrá y su número o actividad no representan pérdidas sustanciales en los cultivos. Lo que desde la agroecología se pretende es generar sistemas sostenibles, que los productores no sean dependientes de insumos externos y por tanto que aprovechen lo más posible los servicios ecológicos que les presta el agroecosistema. Feliz tarde, compañero Emanuel Vallenilla. Bueno, dándole continuidad, vamos a iniciar con un esquema interesante que tiene que ver con la sucesión manejada, que limitan las etapas y sucesiones naturales, introduciendo plantas, animales, prácticas e insumos agrícolas que promueven un desarrollo e interacciones con las conexiones como una unidad dialéctica entre mecanismos agroecológicos. El buen desarrollo del suelo, las plantas incluyen una serie de elementos como las bacterias fijadoras. Plantas micronizadas capturan el fósforo que consumen la complejidad de sus cadenas tróficas y la calidad
de retroalimentaciones más eficaces en el manejo de plagas y enfermedades. Como vemos en el esquema, tenemos un manejo del agrosistema, como ya lo plantea mi compañero anteriormente, una diversidad planteada de acuerdo al ecosistema y todos los nutrientes que ellos lo vinculan con una función de agrosistemas de regulación de plagas. En estos elementos nosotros vamos a inducir cómo vamos a utilizar nosotros la cantidad de función de fósforo, cómo vamos a inducir la cantidad de nutrientes necesarios, los fertilizantes, la fijadora, cómo nosotros vamos a consumir las cadenas tróficas y la cantidad de retroalimentación eficaces para el manejo de esas plagas. La diversidad asociada y una diversidad de un ambiente circulante, de acuerdo a la cantidad de sistemas que tengamos en un sistema natural determinado. Nosotros podemos observar que es más fácil diseñar estrategias de manejo de insectos en policultivo utilizando la hipótesis de los enemigos naturales que de la concentración de los recursos, bien las situaciones ecológicas o los rasgos del sistema de vida que hacen ciertas plagas más o menos sensitivas. Ejemplo, el movimiento de las plagas es más afectada por el patrón de cultivo. Los policultivos, sin embargo, poseen condiciones intrínsecas, diversidad de alimentos y refugios generalmente no son asperjados con plaguicidas, que favorecen a los enemigos naturales, que se manipula menos. En estos sistemas, la elección de las plantas alta o baja en una floración o una maduración prematura o una leguminosa puede magnificar o disminuir los efectos de las mezclas de cultivo en las plagas. Nosotros observamos continuamente una estructura de paisaje agrícola y una biodiversidad de insectos. Una tendencia desafortunada, producto de los cambios climáticos, la desaceleración, como observamos nosotros, el recalentamiento global, lo que son las expansiones de fronteras agrícolas, la depredación de los suelos, como observamos nosotros, lo que es la falta de vinculación del agricultor con la tierra y se dejan a expensas con productos químicos, una tendencia desafortunada que acompaña la expansión de los monocultivos. Esta es la que ocurre a expensas de la vegetación natural circundante que sirve para mantener la biodiversidad a nivel de paisaje. Una consecuencia de estas tendencias es que la cantidad total del hábitat disponible para insectos benéficos está descendiendo a tasa alarmante, obviamente, porque mientras más aumentamos las fronteras agrícolas, menos capacidad bionatural va a existir y obviamente que los animales van a tener que, e insectos van a tener que migrar a otros lugares buscando alimentos o otro hábitat natural. Las implicaciones de la pérdida del hábitat para el control biológico de las plagas pueden ser serias, dada la evidencia que muestra un incremento de plagas en los paisajes agrícolas homogéneos. Fíjense, aquí les voy a mostrar un esquema, ¿sí? Un esquema bastante básico, que es lo que estamos utilizando en este momento. Como se puede evidenciar, aquí tenemos incremento de la biodiversidad de enemigos naturales de la densidad de planificaciones bajas. Estas planificaciones bajas están obviamente situadas en lugares rurales. Las franjas de cultivos, corredores biológicos, los policultivos, las rotaciones, los cultivos de cobertura. Tenemos la diversificación del hábitat. Obviamente que esta parte de diversificación del hábitat es la más alarmante porque incide en nuevos urbanismos, nuevas poblaciones industriales, civiles, que están afectando el daño de los cultivos naturales. Aparte de ello, están suministrando mayor consumo de energía y nutrientes naturales, como son los cuerpos de agua, para el incremento de estas ciudades, urbanismos, que afectan toda la diversificación de un hábitat natural que debería ser de acuerdo a la producción de cada sector. Tenemos el manejo orgánico del suelo. Este manejo orgánico del suelo ahorita, con todo lo que es la biodiversidad natural y los agroecosistemas, los elementos biológicos naturales se están utilizando como una nueva alternativa, ya que se evidencia que por medio de los cultivos bioecológicos podemos nosotros acelerar e incrementar la producción de manera sana, productiva, con calidad y altos niveles de nutrientes en los alimentos. Tenemos poca distribución de suelo por prácticas de labranza cero. Tenemos aquí el manejo de agroecosistemas. En estas prácticas culturales tenemos la labranza convencional,
la remoción total de la maleza. Obviamente que para uno poder extender los cultivos tiene que hacer un buen área de mantenimiento o deforestación. Tenemos cuando se va a mecanizar un solo cultivo, el ajo, como ejemplo, para un cultivo una proporción de 100%. La fertilización química, ahí donde vienen todos esos agroecosistemas, esos fertilizantes 2020, 2040 para supuestamente darle abono a los suelos. Disminución de diversidad de especies, de enemigos naturales y incremento de la población de especies y plagas. A medida que van acelerando todos estos mecanismos, ¿sí?, de producción, va decantando todo lo que es el nivel productivo de nuestra sociedad ecológica. En general, los policultivos son más productivos en los monocultivos. Esta productividad incrementa y resulta en una mayor diversidad de insectos, dada la abundancia de recursos alimenticios. En este caso, observamos el caso de la producción de vegetaciones, lechugas, repollos, etcétera. Son muy abundantes porque son hojas dulces que incrementan esa biodiversidad y son un caldo de cultivo. Los sistemas complejos de los cultivos complejos concentran una gran cantidad de hábitats agrícolas simplificados. Los sistemas de asociaciones heterogéneas de plantas poseen más biomasa y recursos alimenticios y persistencia temporal. Por lo tanto, poseen más especies de insectos asociados a los sistemas de monocultivo. La hipótesis de estabilidad. Nosotros observamos que asume la productividad en los monocultivos es más estable y predecible en el monocultivo. Esta mayor productividad, aunada a la heterogeneidad de agroecosistemas complejos, permite a insectos dividir el ambiente temporal en ambientes, de modo que coexisten más especies e insectos de cada uno de los elementos. Inclusive aquí tenemos un ejemplo donde tenemos plantaciones, invernaderos, tenemos plantas dulces, tenemos fresa, lechuga, repollo, entre otros, flores, que hacen un ecosistema más diverso donde existen más microorganismos. También entre ellos nosotros mencionamos que, que para todo es importante y necesariamente la educación ambiental. La educación ambiental agroecológica es sumamente necesaria para la defensa y la posterioridad de la supervivencia de la especie humana. Más allá de un concepto, más allá de una cátedra temática, es cómo nosotros visionamos nuestra humanidad para las próximas generaciones. Cómo nosotros de la parte agroecológica podemos incidir en la recuperación de los ecosistemas naturales, los cuerpos de agua, las nacientes, ríos, riachuelos, quebradas. Cómo nosotros aumentamos lo que es la incrementación de los pulmones vegetales. Cómo nosotros incidimos en el hábitat natural de las especies naturales. En este caso tenemos en el estado Táchira el oso frontino, que mayormente inclusive hace pocas semanas se observó un oso frontino en el estado Lara, algo sumamente impresionante cuando sabemos que es una especie que se encuentra en un hábitat natural de 2000 metros de altura sobre el nivel del mar, en los Andes andinos. Y irse para esos lugares significa que están socavando su hábitat natural y obviamente se va o por alimento o por supervivencia. Entonces nosotros lo vemos con mucha preocupación y pensamos que una de las soluciones para nuestra humanidad son los ecosistemas naturales y el hábitat natural. Nosotros para ello recordamos sumamente necesario la educación ecológica, que se puede ver como una materia dentro de los colegios. Bueno, compañeros, llegamos a la conclusión. Como un desafío considerable consiste en amplificar estas nociones al diseño de agroecosistemas nuevos, utilizando la naturaleza como modelo. Estas imitaciones, al igual que un modelo natural, pueden ser producidas resistentes a las plagas, conservadoras de nutrientes y de otros recursos, y consecuentemente más eficientes y menos riesgosas para los agricultores, especialmente para los campesinos y para los pobres. Como se ha discutido, una estrategia clave para la agricultura tropical sostenible consiste en reincorporar la diversidad de paisaje agrícola y manejo de lo más eficazmente posible. Las propiedades ecológicas emergentes se desarrollan en agrosistemas que permiten el sistema funcionar de manera que se pueda manejar la fertilidad del suelo
se promueve la regulación de las plagas y permite una productividad sostenible. Y sobre todo, lo que es la conservación y preservación de todos los espacios naturales para la supervivencia de la especie humana. Muchas gracias, compañero.